Entonces, fíjense aquí, hemos hecho el movimiento unidimensional con el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, luego hemos hecho la caída libre, luego hemos hecho el tiro vertical, ¿no? Ahora fíjense, aquí en nuestro título es movimiento en dos dimensiones. Entonces yo ya me he permitido dibujar aquí el lanzamiento en este problema de dos dimensiones, digamos, se considera el lanzamiento de una bala, el disparo de un cañón, ¿no? Digamos, o que un objeto sea lanzado en forma hacia el aire, pero digamos no en forma vertical, ¿no? En forma parabólica. O digamos que un futbolista patee, digamos, una pelota en la cancha, o puede ser también el chorro de una manguera de agua, ¿no? Que describe una curva en el espacio, ¿no? Y claro, se lo puede trasladar al plano. Entonces, toda esa situación se da en movimiento en dos dimensiones. Entonces, fíjense, aquí en la línea azul está dibujado el eje de en el plano, aquí está el eje de las X, el eje de las Y, ¿no es cierto? Entonces, estamos suponiendo que que este es el origen. Entonces, parte el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Lo que está con línea segmentada azul, digamos, lo que transcurre en el trayecto que está haciendo la partícula, ¿ya? Entonces, si hacemos un análisis, fíjense, en este punto nosotros hemos definido ya en la primera lección sobre lo que es el movimiento de una partícula. Esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, en este punto hay una velocidad, ¿ya? Y esta velocidad se llamaría, por decir, la velocidad instantánea, ¿no? Porque es justamente la tangente en este punto, ¿no? Aquí lo propio, fíjense, hay una tangente, y entonces esta sería la velocidad instantánea. En realidad lo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Ahora, fíjense, sucede lo siguiente, ¿no? Que le hemos llamado a este v sub 0 como considerando, digamos, una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, si digamos hasta esta parte, fíjense, si ustedes consideran hasta esta parte, entonces esto sería tiro vertical, ¿no es cierto? Y en tiro vertical tendríamos la velocidad inicial, pero para el tiro vertical tendría que ser todo vertical. Entonces yo aquí, fíjense, si se observa bien, todo lo que está con verde es vertical, ¿no es cierto? Entonces esto es vertical, hasta aquí sería su último punto, ¿no? Y la altura sería la parte vertical que sería verde. Y en este caso, fíjense, si de este lado nos fijamos, sería caída libre, ¿no? Desde aquí empieza a caer ya el objeto, y entonces aquí sería la velocidad ya sería negativa, ¿no? La velocidad negativa hasta llegar a este punto. Entonces sería caída libre y este sería tiro vertical. Y en tiro vertical, ¿qué cosa hemos calculado? La altura máxima, que sería Y en nuestro caso, y hemos calculado también el tiempo de subida, ¿no? Entonces aquí le podemos colocar, fíjense, tiempo de subida. Entonces podemos ver el tiempo de subida, la altura máxima, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Qué sería la velocidad final? Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. Y bueno, y alguien por ahí se pregunta, ¿no? Otra vez no se acuerda, porque si aquí este es V sub 0, ¿por qué es considerando el verde? Porque el verde es la descomposición del V sub 0, ¿no? En sus componentes, ¿no? La componente vertical de este sería V0Y y la componente horizontal sería V0X. Entonces, si observan aquí, entonces esto es tiro vertical y caída libre. Y algo más todavía, ¿no? En esta línea roja he dibujado la distancia que alcanza el objeto cuando, al ser lanzado, en una distancia a la que llega, ¿no? Pero para eso, fíjense, nos fijaríamos los vectores rojos, ¿no? Observen que aquí el V0X siempre se mantiene el mismo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Es decir, que este vector no sufre un cambio. Eso quiere decir que es una velocidad constante, porque no cambia de tamaño. Fíjense que la velocidad del verde va reduciendo cada vez hasta llegar a ser cero, porque va a alcanzar una altura y ya no va a tener velocidad, sino de ahí va a empezar a descender y crecer su velocidad, ¿no ve? Entonces, toda esta figura, entonces me está dando tiro vertical, caída libre, y ahora esta, lo que les decía, ¿no? Tiene velocidad constante, tiene un tiempo, porque aquí va a haber un tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada, y en realidad va a haber un tiempo de vuelo que va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahí está, fíjense. Entonces hay un tiempo. Y luego, ¿qué más se necesita? Distancia, tiempo y velocidad. Y nuestra velocidad va a ser esto, ¿no? Distancia, tiempo, que es este, y la velocidad. Entonces, ¿qué podemos emplear? El MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo
uniforme. Es decir, digamos en esta parte, ¿no? Perdón, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, a ver, nos acordaremos de la primera parte. Entonces, aquí van a diferenciar, ¿ya? Voy a trabajar en esta primera mitad. Entonces, eso es tiro vertical. Entonces, cuando en tiro vertical, cuando sube la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? Es menos G, porque en bajada va a ser más G. Entonces, aquí va a ser G, ¿no es cierto? Más G. Entonces, en la caída libre, porque eso le jala la gravedad, en cambio en este caso resiste, ¿no? Entonces, para tiro vertical voy a considerar los verdes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, bien, observen bien. Claro. Esta parte no van a observar porque luego vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar desde donde llega hasta la cima, ¿ya? Entonces, aquí se los voy a remarcar, fíjense. Bueno, esto lo haremos con verdecito. Entonces, este es el tiempo de subida. ¿Y qué más hemos dicho? Y la gravedad, ¿no? Al subir es negativo. Entonces, fíjense, aquí les hago recuerdo, a ver, las formulitas. Las formulitas dice, velocidad final es igual a velocidad inicial. Ahora, cuando sube es menos g, ¿no? Menos aceleración por tiempo. Y la otra, ustedes así, ¿no? Velocidad al cuadrado, menos 2 veces g por y, ¿no es cierto? Y el último era y es igual a v sub 0 por t menos 1 medio de g por t cuadrado, ¿no? Entonces, esas son las formulitas. Entonces, si ustedes observan, fíjense, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo y tenemos gravedad, ¿no? Entonces, ¿dónde se acomoda eso? Fíjense, ¿qué queremos averiguar? Bueno, en este caso tendríamos que averiguar altura máxima, eso lo haremos rápido. Entonces, vamos a calcular vamos a calcular altura del objeto, ¿no? Del objeto, ya, la primera parte, digamos, de la partícula, ¿no? La altura del objeto. Entonces, para eso, fíjense, voy a considerar este y este. Y entonces, ¿qué cosa voy a calcular? Perdón, tengo todos esos datos, ¿no? Hasta este tengo, perdón, son 5. Pero, digamos, voy a calcular la altura máxima. Entonces, de este por un momento me olvido. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Fíjense, 1, velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. Entonces, ¿dónde está eso? Velocidad final, velocidad inicial en 2 ecuaciones de dar. Ahora lo que tengo gravedad en ambos. Entonces, como tengo que calcular esto, utilizo la segunda ecuación, ¿no ven? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, fíjense, reemplazamos, ¿no? Para mí la velocidad final es aquella. Velocidad y pues va a ser igual al cuadrado, ¿no? Es igual a velocidad inicial, pero velocidad inicial en vertical es aquel, v sub 0y, ¿no? Y luego dice al cuadrado, y luego dice menos 2 veces g por y, ¿no? Que vamos a calcular, ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense, pero ¿cuánto vale? Aquí está, porque al calcular la altura máxima, 0, ¿no? Entonces esto va a ser 0 igual a v sub 0 al cuadrado, y, perdón, esto es v sub 0 nomás, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Entonces esto es v sub 0 menos 2gy. Como intento calcular esto lo despejo. 2gy es igual a v sub 0 al cuadrado. Y entonces y va a ser igual a v sub 0 al cuadrado dividido 2g, ¿no? Ya. Perdón, aquí la velocidad inicial es y. Cuidado, perdón. A veces con los errores también se aprende. Y este, ¿no? V sub 0, cuidado, ya. Este estamos considerando. Listo. Entonces tengo esto, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual y. Ahora, recuerdan lo siguiente en vectores. En vectores, si aquel triangulito trasladamos aquí, este sería v sub 0y y este sería v sub 0x. Y este es el ángulo, ¿no? De disparo. Entonces, aquí es igual v sub 0y. El seno de z es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el v sub 0 inicial que nos han dado. Entonces va a ser este v sub 0y dividido en v sub 0, ¿no? Entonces estoy repitiendo por si acaso, porque ustedes ya saben. Entonces despejo ¿no? El v sub 0y es igual a v sub 0 seno de z. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado. Entonces aquí os reemplazo eso. Entonces tengo v sub 0 seno de z. Este es v sub 0y, cuidado, ¿ya? Entonces esto está elevado al cuadrado y esto está dividido entre 2g. Entonces, si observan, entonces esta sería nuestra unidad de altura
altura máxima, ¿no? Le pueden colocar si quieren aquí y máximo, digamos, ¿no? Entonces, esta es la formulita, ¿ya? Ahí está. Listo, ¿no? Ya. Eso es la altura de un objeto, ¿no? Esta es su fórmula, ¿ya? Van a revisar el libro que les he dado. Entonces, de acuerdo, eso ya. En segundo lugar, lo que vamos a calcular es el tiempo de subida, lo que aquí estaba borroso aquí. Fíjense, tiempo de subida, ¿ya? Entonces me voy a olvidar de este, ¿ya? Entonces, este no, lo voy a encerrar en círculo. Perdón. Lo vamos a encerrar en círculo. Hace rato he encerrado en círculo, ¿no? Los cuatro que están en círculo, porque mi objetivo es ahora calcular el tiempo de... En realidad lo que vamos a calcular es el tiempo de vuelo total, ¿ya? Porque el tiempo de subida va a ser lo mismo que el tiempo de bajada, entonces voy a calcular el tiempo de vuelo, ¿ya? Pues aquí le pondremos mejor tiempo de vuelo del proyectil, ¿no? Tiempo de vuelo, ¿ya? Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces lo que voy a dedicar es hallar el tiempo de subida, ¿ya? Entonces veamos, fíjense, tengo el tiempo de subida que quiero calcular, pero allá nomás, ¿ya? Tengo tiempo de subida que quiero calcular, tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces aquí están mis formulitas. Necesito velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Y la gravedad tengo. Entonces la primera, ¿no? Entonces la primera dice B sub F es igual a B sub 0 menos, como es tiro vertical, entonces G por T, ¿no? Esta es mi formulita, ¿ya? Esta es mi formulita. Reemplazaremos, ¿quién es la velocidad final? Es B sub Y. Entonces este es B sub Y. ¿Quién es la velocidad inicial? Siempre en vertical, es B sub 0, Y, ¿no es cierto? Y luego viene menos gravedad por el tiempo. ¿Pero quién es este tiempo? Es el tiempo de subida, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale B sub Y? Como ha llegado al reposo, entonces esto vale 0. Entonces esto es 0 igual a B sub 0Y menos G por tiempo de subida. Entonces despejo. Entonces G por tiempo de subida es igual a B sub 0Y. Entonces el tiempo de subida es igual a B0Y sobre G. Y ahora, ¿a qué era igual el B0Y? Era B0 por el seno de Z sobre G, ¿no? Pero el tiempo de vuelo dice 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Aquí está, ¿no? 2 veces. Entonces coloco 2 veces B sub 0 seno de Z sobre G. Entonces, esta es nuestra formulita, ¿ya? Entonces, este es tiempo de vuelo del objeto, tiempo de vuelo. Vamos a ahora calcular en esta parte, fíjense, hemos calculado el tiempo de subida y lo hemos sumado al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo. Hemos calculado la altura máxima, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría en este caso, y obviamente en muchos, es el alcance máximo, ya el X, ¿ya? Entonces le vamos a colocar el alcance horizontal, digamos, ¿ya? Horizontal, tal como dice el texto, el alcance máximo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alcance máximo? Es X, ¿no? Entonces, lo que queremos averiguar, ¿quién es este X? ¿No? Es el alcance, ¿ya? Nosotros lo hemos denominado en el MRU delta X, pero lo estoy cambiando por X, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que yo necesito, como aquí, fíjense, el vector horizontal, que sean los rojos, siempre es constante, ¿no? Aquí entonces el B0X, entonces fíjense, es constante, ¿no? Constante. Y tengo un tiempo de llegada de este punto a este punto, que sería el desplazamiento, ¿se acuerdan? Que sería nuestro desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan nuestro de delta R vector? Es más o menos como que este es el delta R, ¿no? Que yo lo estoy llamando, siendo, digamos, en el eje X y es unidimensional. Le estamos llamando X, ¿no? Ese es el desplazamiento. Tengo una velocidad constante, tengo un X y necesito un tiempo, ¿no es cierto? Pero ese tiempo es nuestro tiempo de vuelo que hemos encontrado más antes. Entonces aquí también lo que tenemos es un tiempo de vuelo, ¿no? Fíjense, tratándose de un movimiento unidimensional, entonces para este es el MRU, ¿no? Entonces, ¿cuál era la formulita para el MRU? Era X es igual a velocidad por tiempo, ¿no?
Entonces, esta era nuestra velocidad para el MDU, ¿no? Este es el para el MDU. Entonces, vamos a hallar ese. Entonces, así. Entonces, ¿quién sería nuestro X? El X que queremos hallar. Y nuestra velocidad sería el V sub 0 X, ¿no? Y nuestro tiempo sería el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Porque este es el tiempo que ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos nosotros esto, vamos a tener V sub 0 X. Pero nuevamente, ¿no? El V sub 0 X, ¿a qué es igual? Es igual a V sub 0 por el coseno, porque este es el coseno, ¿no ve? Entonces, el V sub 0 de X es V sub 0 por el coseno de θ, ¿no es cierto? Entonces, este es en la descomposición que se encuentra, ¿no? Entonces, los reemplazos, fíjense. Entonces, sería V sub 0 coseno de θ, ¿no? Pero ¿qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es este, ¿no? Entonces, fíjense, tiempo de vuelo, 2V sub 0, seno de θ. Ahí está más clarito, seno de z sobre g, ¿no es cierto? Y entonces nuestro alcance máximo va a ser v sub 0 por v sub 0. Bueno, aquí vendría, sería v sub 0 al cuadrado, y aquí vendría ordenando 2 seno de z, coseno de z, ¿no? Y esto está dividido sobre g. Ahora, este 2 seno de z sobre seno de z sería más o menos, funcionaría así, ¿no? Aquí es igual al seno de z más z, es igual. Entonces, por trigonometría, esto es seno de z, coseno de z, más seno de z, coseno de z. Y entonces esto es igual a 2 veces seno de z, coseno de z. Pero z más z, entonces esto es seno de 2z, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es su formulita, ¿no? Entonces, fíjense, entonces el x entonces va a ser igual a v sub 0 al cuadrado por el seno de 2z sobre g. Y esta sería la formulita para el alcance máximo en el horizontal, ¿no? Alcance del objeto, ¿no? Del objeto, ¿ya? Entonces, ese sería en tercer lugar, ¿no? Ahora, fíjense, nos interesa aquí, posiblemente alguien diga, nos pueden preguntar con qué ángulo se ha lanzado, ¿no? O en qué tiempo llega a eso. Entonces, seguramente con las ecuaciones que estamos encontrando vamos a ver que sí es posible, ¿no? Pero una ecuación que también nos interesa es la ecuación de esta parábola, ¿ya? Entonces, la ecuación del objeto, ¿no? Ecuación de la trayectoria, o sea, de la partícula, ¿no? La ecuación de la partícula. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a tomar esta ecuación, que va a ser, este es el x, es igual a, era v0x por el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero este tiempo de vuelo ahora, ya no lo vamos a dar tiempo de vuelo, vamos a llamar simplemente t, ¿ya? Bueno, ¿y quién era v0x? Era v0 por el coseno de z por t, ¿no? Esto lo vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros necesitamos averiguar, por decir aquí, ¿no? Necesitamos averiguar un punto de esta curva, que sería una parábola. Pero para eso lo que yo necesito es este x y necesito este y, ¿no es cierto? Entonces, este x que estoy haciendo es este x, de acuerdo a su velocidad, a su ángulo y al tiempo que has recorrido hasta ahí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es como una formulita, ¿no? Por ejemplo, incluso si es que nos dieran distancia y nos dieran tiempo, entonces de aquí fácilmente hallamos por ejemplo, algún dato, ¿no? Que nos interesa, ¿ya? Pero entonces ese sería x, esta es la coordenada x, ¿ya? Entonces me interesa la coordenada y. La coordenada y vamos a sacar de esto, ¿ya? Entonces va a ser, a ver, ¿cuál sería? Va a ser y, a ver, ¿cuál sería? Esta, ¿ya? Esta. Entonces, esta vamos a utilizar. Y igual a B0t menos 1/2 de g por t cuadrado. Esta es la segunda ecuación, ¿no? Pero ahora lo vamos a adecuar, ¿ya? Lo vamos a adecuar. Entonces, aquí es igual
a ver, un ratito. Aquí es igual, tengo B0T menos un medio de G por T cuadrado, ¿no? Entonces eso sería igual a... Bueno, perdón, aquí, bueno, esto está, no es que esté mal, ¿no? Pero digamos, si es que, digamos, analizamos para el Y, este sería B0Y, ¿no? Entonces sería B0Y, porque estamos hablando de Y, ¿no? Bueno, no es que tenía complicación, pero sería. ¿Y quién es B0Y? Es B0 por el seno de θ por T. Y este es un medio de G por T cuadrado, ¿no? Entonces lo único que es reemplazar es el B0Y, ¿no? Ya se encuentran ustedes. Entonces esta es nuestra ecuación 2. Entonces despejamos T, como dice el libro, van a leer ya, despejamos T de 1, ¿ya? De 1. Entonces, ¿qué tenemos? Y si yo despejo de la 1, entonces T va a ser igual, pasa a dividir, ¿no ve? Entonces va a ser X sobre B0 coseno de Z, y reemplazo en la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, entonces tengo Y es igual a B0 seno de Z T, pero T es X sobre B0 coseno de Z menos un medio de G por T, ¿no es cierto? Y T para nosotros es, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? X sobre B0 coseno de Z, pero está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos despejes, esto sería que es igual, con este se anula, entonces me quedaría tangente, de seno sobre coseno, tangente de Z, y aquí me quedaría el X, ¿no es cierto? Menos, ya. ¿Qué más tengo? A ver, aquí tendría X cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo anotamos? Entonces le anotamos, a ver, un ratito, le vamos a anotar G nomás, ¿ya? G, y aquí va a venir 2, bueno, es X cuadrado, ojo, ¿no? Pero este G lo estoy manteniendo aquí, entonces sería B sub 0 al cuadrado, y sería coseno al cuadrado de Z, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si les conviene, fíjense, así lo vamos a colocar, ¿sí? Y el X cuadrado quedaría aquí, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una comparación, más o menos quedaría así, ¿no? Y igual, este es un valor, un número, y aquí diría otro número, ¿no? B, y este sería X cuadrado. Y en efecto, ¿qué cosa es? Una parábola, ¿no? Es una parábola. Es una parábola que describe desde ciertos ángulos, ¿no? Desde ciertos ángulos, ¿ya? Pero en realidad la formulita para nuestra ecuación sería esta, ¿ya? A no olvidarse, esto más o menos se van a anotar como fórmula, es importante, ¿ya? Y luego vamos a ver en los problemas, digamos, si nosotros queremos calcular, por decir digamos, si lanzamos un objeto, ¿en qué tiempo, digamos, está a cierta altura? Entonces vamos a calcular estos puntos, ¿ya? Aquí cabe aclarar lo siguiente. Si este es el ángulo, este ángulo es menor, por si acaso, porque se va achatando la curva, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ángulo es 0, aquí va decreciendo, pero el ángulo, que este es el Z, aquí resulta ser negativo, por el que va hacia abajo. Porque esta es la velocidad final, ¿no? La velocidad con que llega el objeto al suelo. Es decir, en otras palabras, es el mismo V sub 0, ¿no? Es el mismo V sub 0, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular, por ejemplo, esta velocidad solamente por Pitágoras, ¿no? Por su módulo, y listo. Entonces, ¿qué más podemos calcular? Vamos a calcular el ángulo, el tiempo de vuelo hasta cierta altura, la altura hasta cierto tiempo. Ya hemos calculado la altura máxima, hemos calculado el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, el alcance máximo de la horizontal, la ecuación de la trayectoria. Esto nos va a servir, ¿no es cierto? Nos va a servir en algún momento. Ya, a ver, fíjense, este otro ejercicio. En esta instancia, por si acaso, la siguiente clase vamos a seguir haciendo un tanto más complejo, incluso hasta con derivadas, ¿ya? Pero estamos repasando la parte formulística, digamos, la parte básica de concepto, ¿ya? Y dentro de ese marco, a ver, fíjense, solución, dicen, ¿no? Ahora, este es movimiento bidimensional, ¿no? Sí, movimiento en dos dimensiones. Entonces, en esta situación tenemos que manejar cómo se mueve, ¿no? Lo que dice aquí la partícula. En este caso dice un cohete en este caso sería la partícula, ¿no? Pues fíjense, más o menos está ocurriendo lo siguiente. A ver, ojalá que aquí nos alcance.
Ya. Bueno, este ejercicio relativamente es básico porque va a partir de este origen, va a partir, ¿no? De ese origen va a partir. Entonces, este va a ser el eje X en la forma unidimensional y este es nuestro eje Y. Entonces, disparamos el cohete, disparamos siempre de este punto, ¿no? De origen. Entonces, va a describir así, ¿no? Una situación de esa naturaleza va a describir. Entonces, dentro de esta gráfica, como ya hemos visto en la explicación, fíjense, este es el alcance máximo, ¿no? Que le hemos llamado X, o X máximo le pueden colocar. Entonces, un cohete al ser disparado, dice en este caso, vectorialmente hablando, digamos, este es el vector, ¿no? Entonces dice, con una velocidad, dice, ¿no? ¿Dónde está? Con una rapidez, perdón, de 80 metros por segundo, le hemos llamado V sub 0, 80 metros por segundo, ¿no? Pero al ser una velocidad instantánea, este es el módulo, es decir, es el tamaño de este vector. Solamente que el vector está apuntando hacia allá, ¿no? Porque si queremos escribir este vector en forma de sus componentes, tenemos que calcular en base al ángulo, ¿no? Aquí tenemos que formar sus componentes y esas componentes tendríamos que calcular esta y esta, ¿no? Ahora vamos a manejar con por aquí. ¿Sí? Y esto, ¿no? Ahora fíjense que en el tratamiento de este problema, lo quiero hacer un dato rápido, fíjense, dice, halla el alcance máximo, la máxima altura, su tiempo de vuelo y la rapidez con que llega al piso, dice, ¿no? Entonces, cuando va a llegar aquí al piso, nosotros vamos a necesitar para la rapidez, para la velocidad, vamos a necesitar su componente en el eje X y vamos a necesitar su componente en el eje Y, ¿no? Esto vamos a necesitar, porque esta es la velocidad instantánea. Es decir, la rapidez instantánea, la velocidad instantánea que es la rapidez, tenemos que calcular esto. Entonces, para eso vamos a necesitar estos dos vectores, porque en esta parte se va a formar esa figurita, ¿no? Así se va a formar, ¿no? Este va a ser nuestro V sub Y, que sería este, ¿no? En realidad sería el V sub 0Y, y este va a ser el V sub 0X, ¿no? Este va a ser el V sub 0X, y este va a ser el V sub 0Y, ¿no? Hablando siempre en términos de su velocidad inicial instantánea. Entonces, fíjense, vamos a tener que hacer ese análisis, ¿no es cierto? Su alcance máximo y su altura máxima, que sería esta, ¿no? Esta sería su altura máxima, y en este caso va a ser Y, ¿no? De acuerdo a la explicación. Entonces, esta va a ser nuestra altura que va a alcanzar el cohete, ¿no? Además, va a haber un tiempo de vuelo, ¿no? Un tiempo de vuelo, y va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no ve? Porque va hasta subir y hasta bajar. Entonces, ese tiempo de subida y bajada, que va a ser el tiempo de vuelo, que en realidad va a ser una fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos anotar sus datitos en forma general. Entonces, tenemos, ¿no? Dice, su velocidad V sub 0 inicial, en este caso, es 80 metros por segundo, ¿no? Primer caso. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Bueno, no sé si particularmente les he explicado, pero según la teoría dice, para que esta tenga un alcance máximo, o sea, el Z, entonces el Z solo ocurre cuando es 45 grados. Esto ocurre para el alcance máximo. ¿Ya? Entonces, eso les hago recuerdo. Entonces, nuestro Z en este caso, el carácter teórico vale 45 grados, ¿ya? Y la altura a la que se eleva, dicen, ¿no? Entonces, perdón, el alcance máximo, es decir, tenemos que hallar el X máximo, luego tenemos que hallar la altura a la que se eleva, que va a ser en este caso Y, luego vamos a decir su tiempo de vuelo, que no tenemos el tiempo de vuelo, y luego vamos a tener que calcular la rapidez con que llega al piso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que calcular el módulo de este vector, ¿no?
tenemos que hallar en doble coordenada, ¿ya? Perdón, este es vector, ¿no? Está en doble coordenada, su módulo tenemos que hallar, ¿no? Y esa nos va a dar la rapidez con que llega al piso, ¿ya? Esta es la velocidad inicial, obviamente, ¿no? Y esta es la velocidad final. Podemos calcular de otra manera, pero eso lo vamos a hacer vectorialmente, ¿ya? Entonces ya empezamos. Inciso A. Dice, halla el alcance máximo. Entonces, para eso la formulita es la siguiente, ¿ya? Entonces, les recuerdo, les dice, el x máximo, como formulita, es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de su ángulo doble dividido la gravedad, ¿ya? Entonces, esa es su formulita. Entonces, en este caso, fíjense, simplemente es un reemplazo, ¿no? B sub 0, entonces va a ser 80 al cuadrado por el seno de 2 por 45 grados dividido 9,8, ¿no? Bueno, las unidades, obviamente todo está en unidades del sistema internacional, ¿ya? Y en ese caso lo que tengo es lo siguiente, que el x máximo, hacen el cálculo ustedes, les va a salir 653,06 metros, ¿ya? Entonces, observen que aquí lo único que se ha trabajado es la fórmula y punto, ¿no? Lo que vale aquí es el análisis, ¿no? Entonces, es importante, porque si ustedes en el examen me colocan simplemente la fórmula y me dan este resultado, no tiene tanto de valor, tiene que haber este análisis y los datos, ¿ya? Entonces, esta es nuestra solución, en el caso del inciso, ¿no? En el caso del inciso B dice la máxima altura a la que llega. En el caso del inciso B, la máxima altura a la que llega. Entonces, esa máxima altura está dada por lo siguiente, fíjense, es y máximo también le podemos colocar. Bueno, en este caso, nuestro planteamiento es solo y, ¿no es cierto? Ese y está dado por b sub 0 por el seno del ángulo elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, ¿ya? Entonces, estas formulitas las vamos a usar siempre cuando se trata de esta clase de problemas, ¿no? Estamos haciendo, como les he dicho, la parte conceptual, ¿no? Pues hago el reemplazo correspondiente y en este caso tengo lo siguiente, ¿no? 80 por el seno de 45 grados elevado al cuadrado dividido 2 por 9,8, ¿no? Y ese resultado me da 163,26 metros, ¿ya? Esa es la altura máxima que alcanza el cohete, ¿no? En el caso del inciso C, bueno, aquí se marcaremos necesariamente, esta es nuestra solución, ¿ya? Por favor, entonces este es Y, ¿no? Y es igual a 163,26 metros, ¿no? ¿Ya? En el examen, por favor, tienen que colocar en ese cuadrito, porque yo no voy a estar viendo las adivinanzas. Y en el caso del inciso C dice su tiempo de vuelo. En el caso del tiempo de vuelo ya también hay una formulita, tenemos el tiempo de vuelo es igual a 2 veces b sub 0, el seno de z, ¿no? Esa formulita que hemos sacado en ese repaso que hicimos en forma general en el anterior video. Entonces tengo el tiempo de vuelo es 2 veces 80 por el seno de 45 grados dividido 9,8, ¿no es cierto? 9,8 metros. Entonces, y esto me da 11,54, ¿ya? En este caso, como es tiempo de vuelo, segundos. Entonces, el tiempo de vuelo, entonces, 1,54 segundos, ¿no? Entonces, y esa es nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta para el tiempo de vuelo, ¿ya? Nuestra respuesta. En el caso del inciso D, es más teórico, ¿no? Fíjense que cuando este cohete al manejar exposiciones, y hemos dicho, ¿no? Que es, digamos, cuando está aquí el cohete o la partícula, entonces esa es la velocidad de subida y esta es la velocidad que sería en este caso el VOX. En el caso de la subida, el que va reduciendo es el B sub 0Y, el que se mantiene permanente, las flechitas en cada caso, es siempre el B sub 0X.
siempre, en todos los puntos se mantiene, ¿ya? Como vectorcito o componente, todas las posiciones. Eso quiere decir que aquí el v sub 0x se mantiene. ¿Dónde está la velocidad final? La velocidad a la que llega al suelo. Está en esta parte. ¿Ya? Esta es la velocidad final. Me están preguntando por la rapidez con que llega al suelo, es decir, esta velocidad final, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hallar primero es este vector, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hallar? Primero vamos a hallar el x de t, ¿ya? Y luego vamos a hallar el y de t. Entonces, ¿cómo hallamos? Fíjense, ¿a qué es igual el v sub 0x? Aquí me voy. Entonces, como el z vale 45 grados, entonces tengo el v sub 0,80. Entonces diré lo siguiente, ¿no? Que el coseno de z se tiene que el coseno de z, bueno, el coseno, bueno, así vamos a empezar ahorita, es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que dice que es esta, ¿no? Entonces tengo el coseno de 45 grados, esa era mi dato inicial. Entonces tengo el v sub 0x, bueno, aquí deberíamos desempezar antes, perdón. Voy a desempezar antes, ¿ya? Entonces el v sub 0x es igual a v sub 0 por el coseno de θ, ¿no? Así es, entonces el v sub 0x. Entonces, en este caso es 80 por el coseno de 45 grados, ¿no? Por una parte, ¿no? Ahora, en el caso del v sub 0y, si se observa, el v sub 0y, entonces en este caso va a ser para el seno. Entonces, el seno de z es v sub 0y sobre v sub 0. Entonces tengo que v sub 0y, el v sub 0y, que es de la vertical, va a ser v sub 0 por el seno de z, ¿no? Hago el reemplazo, pues va a ser 80 por el seno de 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Entonces, ¿no? Aquí lo vamos a sacar así nomás, ¿ya? 80, este es raíz de 2 sobre 2. Y para este caso, el v sub 0y es 80 raíz de 2 sobre 2. Y en este caso, este v sub 0x me da 40 raíz de 2. Y en este caso me da el v sub 0y, que sería el 40 raíz de 2, ¿no? Ya, entonces, esos valores que hemos sacado, en realidad son las coordenadas que serían este x de t, ¿no? Porque el x de t es la posición que estás recorriendo como módulo, ¿no? En realidad, ese sería el módulo. En todo caso, bueno, en nuestro caso, para que no hacer mucha notación, este tendría que ser el v sub 0x y este es el v sub 0y, ¿ya? Entonces voy a desempezar, así diré. Así, el v sub final como vector es 40 raíz de 2i más 40 raíz de 2j, ¿no? Como vector. Pero esa velocidad final es la velocidad final como tal, pero su módulo yo necesito como rapidez. Luego, v sub f, que es el módulo, va a ser la raíz cuadrada de 40 raíz de 2 elevado al cuadrado más 40 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta velocidad final, entonces, es raíz cuadrada, entonces esto sería 2 veces este valor, que son lo mismo, ¿no ve? Entonces, 2 veces, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado. A ver, este va a salir, este va a andar con este 2. 40 al cuadrado me da 1600, 1600 por 2. 1600 por 2 me da 2 ceros, 32, ¿no? Entonces, esto me va a dar directamente, ¿no? 40 por 2 me da 32, 0, 0, ¿no? Entonces, como es velocidad inicial, va a ser metros por segundo. Entonces, obviamente que esto hay que calcular, ¿ya?
Entonces esa sería su rapidez. Ya. Ahora atiendan, diferente al anterior video, vamos a resolver ejercicios donde específicamente se manejan derivadas. Fíjense, este problema, por ejemplo, dice un móvil describe un desplazamiento por esta función, ¿no? X de t, todo esto, ¿no? Está en términos de t. Entonces, como les había dicho, hay funciones que se presentan en ese sentido. Y ¿para qué nos sirve eso? Recuerden lo siguiente, fíjense. La derivada de x respecto de t, ¿ya? Perdón, la derivada de x respecto de t nos va a dar la velocidad, ¿ya? En cambio, la aceleración es la derivada de b respecto de t. Es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, ¿no? La derivada de la velocidad en diferencia respecto del tiempo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, tengo lo siguiente. Dice, ese móvil descubre ese movimiento, ¿no? Describe ese movimiento. Dice, ¿a qué distancia se encontraba el móvil cuando estaba en reposo? ¿No? Entonces, seguramente este móvil tiene este movimiento, ¿no es cierto? Quiere saber a qué distancia se movía esto, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjense, este sería en un tiempo t igual a 0, ¿no? A ver, el inciso A. ¿De a qué distancia? Entonces, eso ocurría cuando estaba en reposo y eso es en un tiempo igual a 0. Entonces, aquella funcioncita va a ser x de 0 igual a 30 por 0 menos 11 sobre 50 por 0 al cuadrado más 20, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un reemplazo, ¿no? Para en un tiempo 0. Entonces, nuestro x de 0, en este caso en ese tiempo, es 0, 0, entonces sería 20, ¿no? Entonces el móvil estaba en 20 metros en la posición desde el origen, ¿no? Eso en cuanto a eso, ¿ya? Luego dice en inciso B, ¿cuál fue su velocidad inicial? Entonces para la velocidad inicial, es decir, en esta parte, ¿no? Esta partecita, entonces el tiempo también tiene que valer 0. Pero no tengo, fíjense, una relación que me dé la velocidad. Pero aquí yo tengo lo siguiente, que la derivada de x respecto de t me da justamente la velocidad. Entonces vamos a derivar la derivada de x respecto del tiempo, que es la velocidad. Entonces va a ser igual. Entonces aquí la derivada de esta función respecto de t, la derivada de 30t es 30 menos la derivada de t cuadrado, que sería 2t, ¿no es cierto? Entonces esto sería, se mantiene la constante, como hemos repasado, y la derivada de t cuadrado sería 2t, ¿no? Sería por. Y la derivada de 20 sería 0, ¿no? Entonces, esta velocidad finalmente, ¿en qué se convierte? Entonces, esto es, fíjense, 30, esto es 2,50, sería menos 11 sobre 25, y este 0 no tiene nada que ver, ¿no? En todo caso, este sería el b de t, que sería 30 menos, perdón, aquí me estoy olvidando el t, ¿no? T, menos 11 sobre 25. Ya, ahí está, fíjense. Sería mi formulita para la velocidad, ¿no? Ahora lo que me está pidiendo es la velocidad, el v sub 0, cuando el tiempo era 0, ¿no? En esta partecita me está pidiendo la inicial. Entonces, ¿cuánto valdría nuestro t? Entonces, nuestro t valdría 0, ¿no? Y así vamos a averiguar nuestra velocidad inicial, ¿no? Entonces sería v de 0, entonces esto es 30 menos 11 sobre 25, por 0, obviamente, ¿no? Y entonces la velocidad en 0, que yo no lo voy a anotar. Entonces esto es 0, entonces sería 30, y esta sería nuestra velocidad inicial, ¿no? Metros por segundo. Ahí está, ¿no? Entonces, esta era la distancia antes, y esta es nuestra velocidad inicial, ¿no? Entonces, dice aquí, en el inciso C, bueno, esto lo voy a volver. Entonces, esto ya, hasta aquí. Esta es nuestra función del tiempo, entonces esto vamos a copiar, a ver. Esto lo copiaremos, entonces nuestra función b de t es igual a 30 menos 11 sobre 25t, ¿no es cierto? Esa es nuestra funcióncita, ¿no? A ver,
Entonces ahora vamos a responder el inciso C. El inciso C dice, ¿cuál es su velocidad al cabo de 50 segundos? Entonces, velocidad de 50 segundos. Pero ¿cuál es su velocidad? Dicen, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la velocidad. Entonces va a ser la velocidad en 50 segundos es igual a 30 menos 11 sobre 25 por 50, ¿no? Entonces la velocidad a los 50 segundos va a ser 30 menos, con esta nula, entonces quedaría 2, ¿no? 2 por 11 es 22. Y entonces la velocidad, que lo voy a anotar así nomás, sería 30 por 28 metros por segundo, ¿no? Y esta es la velocidad final, digamos, igual al cabo, ¿no? Al cabo de 50 segundos, ¿no? Entonces esta sería nuestra solución para el inciso C, ¿no? Ahora fíjense, la velocidad más antes, ¿cómo les puedo decir? La velocidad que hemos encontrado, la velocidad inicial, a ver si no recuerdo mal, era 30 metros por segundo, ¿no? La que hemos encontrado. Eso quiere decir que esta velocidad está reduciendo, ¿no? Eso quiere decir que hay una desaceleración. Entonces vamos a ver ya. ¿Cuál es su aceleración? Dice. Entonces, tengo la formulita, la derivada de v respecto de t es igual a la aceleración, ¿no? ¿Cuál es la función b? Es esta ahora, ¿no? Derivamos respecto de t. Derivada de una constante, 0, ¿no? Bueno, 0, menos la derivada de 11,25t. Entonces, la constante se mantiene y la derivada de t, 1, ¿no? Que sería eso. En todo caso, nuestra aceleración sería 11 sobre 25 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y entonces esta sería nuestra respuesta, ¿no? Esta aceleración que hemos sacado hace rato era menos, por si acaso ya. Entonces ahí se los voy a colocar. Además tenía sentido porque la velocidad es de 30 y él era 8, ha reducido, ¿no? Por tanto tenía que ser negativo, ¿ya? A ver este caso. El ejercicio donde dice un futbolista patea un balón a cierta altura del piso. Aquí está más o menos, estoy viendo esta alturita. Aquí está el baloncito, ¿no? Este es el baloncito y aquí está en el piso, ¿ya? Entonces aquí está los cachos he dibujado, han pateado y has recibido, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, la velocidad inicial dice que es 8 metros por segundo y un ángulo de 60 grados con el horizonte, ¿no? Entonces el futbolista recibe al cabo de 1,5 segundos, dice, entonces aquí sería el tiempo, ¿no? 1,5 segundos, ¿ya? Entonces dice, bueno, todo eso, ¿no? Ahora en el inciso A dice, si acaba de decir 1,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentran los futbolistas? Es decir, esta parte, ¿no ve? Esto, hasta ahí, ¿no? El futbolista. En el inciso B dice, ¿a qué altura patea el futbolista? Es decir, ¿no? Esta alturita. Ahora, para efectos de concepto y entender, a este le vamos a llamar, y eso sería momentáneamente. Vamos a ver luego que va a ser una constante. Entonces, y lo último dice, ¿con qué velocidad recibió el futbolista? Entonces, esta es nuestra velocidad. Cuando has recibido aquí, esta es nuestra velocidad final. Y observen que para calcular esto, yo tengo que tener esta componente y esta componente, ¿no ve? Porque la velocidad final, una velocidad de es, digamos, este va a ser el v sub y, porque es vertical, y este va a ser el v sub x, ¿no? Entonces va a ser raíz de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado, ¿no ven? Esa formulita. Entonces eso vamos a distinguir, ¿ya? ¿Qué más? Pero empezamos, ¿ya? Porque tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, inciso A. En el inciso A dice, ¿a qué distancia se encuentra el futbolista? Es decir, este, ¿no? Ahora, como les decía, para efectos de comprensión vamos a tomar este en cuenta ya. El delta x, como saben de inicio, hemos dicho que es la diferencia entre un x final menos un x inicial. Este va a ser un x final, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igual era x final menos x sub 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, a este lo estoy llamando x final, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿no? Segundo, como quiero calcular esta distancia, en este caso actúa el m de u, ¿no? Y entonces dice que el delta x, desplazamiento, entonces va a ser igual. Lo estoy dejando esto porque luego voy a cambiar, ¿ya? Entonces, dice velocidad por tiempo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Velocidad por tiempo, ¿no ve? Así es. Pero vamos a ser directo, ¿ya? ¿Cuál es nuestra velocidad?
nuestra velocidad, como es horizontal, este es la velocidad horizontal, y en este caso sería este sería su componente del B0, que sería el B0X, y esta es la vertical, que sería B0Y, ¿no ve? Entonces, como estoy tratando en horizontal, este va a ser B0X por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. ¿Y quién es B0X? B0X, como es la horizontal, es el coseno. Entonces, este delta X es igual a B0 por el coseno de delta por T, ¿no? Y si hago reemplazos, entonces este B0 vale 8 y el coseno de Z, que valía de 60, coseno de 60, entonces vale 1 metro, ¿no? T, entonces nuestro delta X, perdón, aquí estoy olvidando, es entonces 8 sobre 2, 4T, ¿no? Pero este X0, que yo le coloco a propósito, en teoría sería esta partecita, ¿no? Y este sería el X, ¿no? Que es escudo de distancia. Entonces, en ese punto, fíjense, en ese eje vale 0, este vale 0, ¿no? Este vale 0. Entonces, nuestro X valdría 4T, ¿no? Entonces, al cabo de 1,5 segundos, entonces nuestro X es con T igual a 1,5 segundos, entonces nuestro X va a ser igual a 4 por 1,5, ¿no? Y eso quería decir que entonces nuestro X, entonces vale, este es 3 medios, entonces serían 6 metros, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? El inciso A, pues recibe a 6 metros, ¿no? Pero consideremos algo más, fíjense, a esta ecuacióncita le llamaremos 1, digamos, ¿ya? Pues fíjense, ¿qué podemos hacer de 1? De la ecuación 1, de la ecuación 1 se puede obtener lo siguiente, fíjense, de la ecuación 1 se tiene que la derivada de x respecto de t es igual a ¿qué? Es igual a 4, ¿no? 4, y esta sería la velocidad. Pero tratándose del x, es en este sentido, esa sería la velocidad en horizontal, ¿no? El x, el que en realidad va a ser este. Entonces este va a ser 4 metros por segundo, ¿no? Si quiere alguien, puede decir que esta es la velocidad en el x, ¿no? Bueno, cualquiera que lo tomaran sería lo mismo, ¿no? Porque si ustedes calculan el box, que era este, sería 8 por el coseno de 60, 8 por un medio, que sería 4, ¿no? Entonces justamente da los 4, ¿no? Entonces eso para que observen que la derivada también funciona, ¿no? El B sub X sería eso, ¿no? Listo, ¿no? Por una parte. Ahora, en el caso del inciso B, dice, ¿a qué altura pateó el futbolista? Es decir, ¿cuál es nuestra incógnita? Y es sub 0, ¿no? Entonces, si alguien quiere llamarle H, puede ser, ¿no? Este, digamos, puede llamarle H, o si no, H, digamos, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahora, fíjense, bueno, esta es una idea intuitiva, por si acaso, ¿ya? Más o menos como que, a ver, ¿qué color hemos colocado? Rojo, ¿no? Es como que esta altura, bueno, en cualquier punto, digamos de aquí, ¿no? Esta altura es Y, ¿no? Entonces, como que, digamos, aquí tuviéramos un Y, entonces sería Y menos Y sub 0 sería esta longitud, ¿ve? Ese va a ser como haciendo una comparación con este, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro delta Y va a ser Y menos Y sub 0, ¿no? Siempre, digamos, en cuestiones de esto va con este desplazamiento. Este va a ser nuestro Y, digamos, de arriba, y el Y sub 0 es que es nuestra altura, ¿no? Que vamos a calcular. Entonces, ahora, la formulita esta, ¿se acuerdan, no? Para tiro vertical, porque está subiendo. Entonces, es B sub 0 T menos un medio de G por T, ¿no? T cuadrado. Entonces, esta vamos a emplear. Pero tratándose de un desplazamiento cuando tenía una cierta altura, entonces el delta Y va a ser B0T, pero ¿quién es el B0? Sería este, ¿no? Porque estamos yendo ahora en forma vertical, sería B0Y por T, y luego dice menos un medio de G por T cuadrado, ¿no es cierto? Ahí estamos empleando esa forma. Entonces, este delta Y es Y menos Y sub 0, ¿no? De inicio, estamos considerando ese, ¿no? Entonces esto va a ser igual a B0Y, pero este B0Y para nosotros es el seno, ¿no? Entonces va a ser la velocidad inicial por el seno de z por el tiempo, ¿no? Menos un medio de 9,8, ¿no? La gravedad por t al cuadrado, ahí se ve.
Entonces, si despejamos este y, fíjense, despejamos este y, entonces va a ser p sub 0, que es 8 por el seno de z. En este caso es raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Aquí se pasa. Y por t, ¿no? Entonces esto es menos 9,8 sobre 2, eso es 4,9 por t al cuadrado, y este menos y0 le paso a este lado, ¿ya? Y por tanto el y sería, este sería 4 raíz de 3 por t menos 4,9 t cuadrado, y más y0, y es y sub 0, ¿no? Listo. Entonces, ahora, esta es una relación que hemos hallado para calcular el y sub 0. Entonces, cuando la pelotita ha llegado, o la pelota al recibir aquí, ¿cuánto valía el y? El y valía 0, ¿ve? Pues a ver, hagan ese análisis. Y el tiempo que ha llegado es 1,5 segundos, ¿no? Entonces, si hago un reemplazo yo, entonces voy a tener lo siguiente, fíjense, reemplazando, sería 0, 4 raíz de 3, sería por el tiempo, que sería 1,5, hacemos colocar, y aquí sería 4,9 por 1,5 elevado al cuadrado más y0, ¿no? Entonces, despejando el y0, pues tengo lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pasa a sumar, entonces y así, ¿no? 4,9, 1,5 elevado al cuadrado, y este pasaría a restar, ¿no? Sería menos 4 raíz de 3 por 1,5, ¿ya? Entonces este ya sub 0 va a valer, a ver un ratito, ya, vale 0,63 metros, ¿ya? Desde está valiendo 63 centímetros, ¿no? A esa altura pateado, ¿no? Entonces ahí está, fíjense. ¿Ya? Pero ahora, fíjense aquí otra situación, ¿no? Entonces, ese sería el resultado del inciso B. El inciso C, a ver, ojalá, no nos lo voy a pensar. Aquí, ¿no? Aquí me pensar acá. El inciso C. Fíjense, esta es nuestra ecuación, digamos, ¿dónde está? Aquí está 2, digamos. De la 2, yo voy a derivar, fíjense, en la 2. En 2 voy a derivar la derivada de y respecto de t. Va a ser una velocidad, ¿no es cierto? Porque siempre es está respecto de la variable t. Pero esto haciendo con respecto a las alturas, ¿no? Entonces eso va a ser que derivamos esto. Entonces esto va a ser 4 raíz de 3, ¿no? Derivada de 4 raíz, se mantiene la constante, se deriva, menos, entonces va a ser 2 por 4,9, ¿no? Y se vendría t. Ahora esto les decía, ¿no? Este y0 es como si fuese la altura, es una constante, la derivada de una constante, 0, ¿no? Entonces este b sub y, entonces va a ser igual. Entonces va a ser 4 raíz de 3 menos 2, perdón, voy un ratito. Ese sería nuestro b sub y, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos calcular en este tiempo. En t igual a 1,5 segundos, entonces tendría que el b sub y, que sería este, ¿no? Va a ser igual a 4 raíz de 3 menos 2 por 4,9 por 1,5, ¿ya? Entonces el b sub y va a ser menos 7,77. Ya estoy calculando más antecitos. Ahí está ya. Y obvio, tenía razón que sea negativo porque la versión es negativa. Entonces ahora, ¿quién es el velocidad final? La velocidad final, entonces, por último, va a ser la raíz cuadrada de... ¿Dónde estamos? Aquí está, ¿no? 4 al cuadrado más menos 7,77 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar un resultado, ¿no? Ya ahí terminamos.